No le cabría el culo en el asiento. Esta es una de las muchísimas lindezas con las que los señoros de la RAE intentaron denegar la entrada de Pardo Bazán en el organismo. Bueno, lo intentaron y lo consiguieron, porque Emilia Pardo Bazán nunca fue académica de la lengua. Manda cojones. Y no era una broma, o una exageración, o una forma de hablar. Era el tono literal en el que se dirigían a ella personalmente y en los medios de comunicación cuando se les ponía delante el tema de la admisión de la condesa de Pardo Bazán a la Real Academia Española. Yo creo que esta historia no ha pasado de moda ni pasará de moda nunca. Analizar cómo fue posible que no se permitiera la entrada en la Real Academia de un talento como el de Emilia Pardo Bazán porque era una tía, o sea, es que es increíble. Emilia Pardo Bazán además no era una desconocida, no era una autora marginal, no era una especie de boutade. Emilia Pardo Bazán era la escritora más conocida del momento, muy por encima de muchos contemporáneos suyos. Y cuando digo muy conocida, es muy conocida, nacional e internacionalmente. La literatura de Emilia Pardo Bazán traspasó fronteras en el siglo XIX. Fue la mujer que llegó a introducir el naturalismo en la literatura española. Sus artículos se publicaban, sus libros se vendían muy bien. Se la tenía en consideración en foros internacionales. Era una escritora consagrada. Pero de repente, cuando se consideró la posibilidad de que una mujer entrase en la Real Academia Española, a todos aquellos señoros que olían a Brumel les dio la vuelta a la cabeza. Solo la mención de que Emilia Pardo Bazán tuviese que estar dentro de la Real Academia consiguió una especie de histeria colectiva entre los académicos. Aquellos señoros, muy señoros y muchos señoros debatieron intensamente sobre la entrada de Emilia Pardo Bazán, pero no sobre su literatura o sobre su valía como escritora, no, sobre su físico y su carácter poco apacible. Lo que se ponía sobre la mesa no era su talento literario, su capacidad para ser académica. Lo que se ponía sobre la mesa era su envergadura. Estaba gorda. ¿Cómo iba una mujer a estar gorda y sentada en la Real Academia? ¿Cómo iba, de hecho, una mujer a estar sentada en la Real Academia? Porque no, las mujeres éramos intelectualmente inferiores. A pesar de que estaba demostradísimo que Emilia Pardo Bazán era intelectualmente muy superior a muchos coetáneos suyos y que su talento era reconocido internacionalmente. No, las mujeres como concepto éramos inferiores. Y por lo tanto, Emilia Pardo Bazán también. De hecho, se llegó a hablar incluso de su carácter a título personal, que era demasiado complicada, que contestaba, que no se estaba callada, que no era mansa, que no era dócil, que tenía una vida libre. ¿Cómo iba una mujer a entrar en la Real Academia si era libre? Insisto, ¿cómo iba una mujer en general? Que era libre era lo de menos, pero bueno, a ellos les parecía que era tremendo. Era gorda, era inexcesiva, era inapropiada y era un talento en estado puro, era la mejor, pero no la dejaron entrar porque era mujer. Y además, una mujer que no quería entrar por el aro. Y ojo, que no se opusieron a la entrada de Pardo Bazán de forma abstracta, la Real Academia deniega. No. Se opusieron a la entrada de Pardo Bazán en la Real Academia con nombres y apellidos. Y con nombres y apellidos de renombre. Porque, por ejemplo, Clarín, Leopoldo Alas Clarín, fue de los que demostró desde el principio que no tenía la menor intención de permitir que una mujer se sentase a su lado en la entidad. Reconocía su talento, no decía es una mala escritora. No, es una escritora estupenda, pero una mujer no debería estar en una entidad como esta. Ah, bueno, pues vale. Ok, Manolo. Luego había gente como Menéndez Pelayo, que se oponía a su entrada porque consideraba que era transgredir, que era volverse demasiado novedoso. Era un tío muy conservador y su problema era simplemente que era mujer. Así, con todas las letras. Consideraba que rompería la armonía de la entidad, porque todo el mundo sabe que las entidades tienen que ser súper armoniosas. Yo qué sé. Y luego hay gente que tenía los huevos cuadrados. Porque hay un tío que se llamaba José María Pereda, que a mí ni me suena, que igual si tú eres súper intelectual sabes quién es, pero yo pues no tengo ni idea, que se atrevió a decir que no tenía el nivel. Señor, no sabemos quién es usted. Todos sabemos quién es Pardo Bazán, pero no sabemos quién es usted. ¿Quién es usted para decir que no tiene el nivel? Ojo, que aliados los había también entonces. 3 grandes plumas de la literatura española se posicionaron abierta y públicamente a favor de la incorporación de Pardo Bazán a la entidad. El primero, Galdós, que todos sabemos que era su amante, pero es que además la admiraba muchísimo. La admiraba como mujer y como escritora. Y desde el principio se mostró a favor. Consideraba que tenía entidad más que suficiente para ser académica. El segundo, Miguel de Unamuno, que era un tío súper conservador, pero que nunca puso en duda la capacidad de Emilia Pardo Bazán para ser académica. Es una mujer. ¿Y qué? Es buena. Dejémosla entrar. Oye, esto demuestra que tú puedes ser una persona conservadora y tener 2 neuronas. Es que se puede.
Y el tercero, Valle Inclán, gallego, como Pardo Bazán, que desde el principio dijo que el talento de Emilia Pardo Bazán era demasiado grande como para desperdiciarlo y que la presencia de una mujer como ella en la Real Academia daría muchísimo lustre a la entidad porque la metería, bueno, pues en una nueva etapa. Emilia Pardo Bazán intentó 3 veces entrar en la Real Academia Española y las 3 veces fracasó. No consiguió que la tuvieran en cuenta en ningún momento, pasaron de ella y ya digo que además el discurso público era feo, desagradable y absolutamente falto de la entidad necesaria para debatir una cuestión como esta. Se hablaba de su culo y no de su talento literario. Al final Emilia se rindió y de hecho la primera mujer en entrar en la Real Academia Española no lo hizo hasta 1978, después de la muerte de Franco. Como digo, hoy el nombre y la obra de Emilia Pardo Bazán están en los anales de la historia literaria, su trabajo se sigue estudiando no solo dentro de España, sino también fuera, fue una de las mayores naturalistas que tuvimos en las letras españolas y sin embargo el nombre de muchos de sus detractores ha quedado en el olvido, porque su obra y su talento pues, eran muy inferiores al de esta mujer que era enorme en todos los sentidos. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Pues que Mari Carmen no ha cambiado tanto la historia, a las mujeres se nos sigue juzgando muchísimo por nuestro físico y nuestro carácter por encima de nuestro talento y que los señoros que siguen existiendo siguen sin tener capacidad de debate por encima del hecho de juzgar nuestro culo. Que sí, que a lo mejor el culo de Pardo Bazán no habría cabido en los sillones de la Real Academia, pero es que a lo mejor hubiera sido necesario usar 2 sillones y eliminar el asiento de alguna de esas personas que tenía el cerebro quizás más grande, pero bastante más vacío.